Buenas tardes. Doctora Osorio, buenas tardes. Le saluda el doctor Aguilera. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Gusto de escucharla, doctora. Igualmente. Sí, hay 16 jóvenes en la plataforma. Esperamos 5 minutos. Muy bien. Esperamos 5 minutos, doctor. Usted me pasa la voz. Sí, doctora, yo le paso la voz. De momento el Gracias. audio está excelente, doctora. Ok. Gracias, doctor. Perfecto, doctora.
Doctora Osorio, Sí, doctor. Bueno, hay 40 ¿podemos empezar? jóvenes. Sí, hay 40 jóvenes, doctora. Puede iniciar la clase. A ver, voy a compartir pantalla y me confirma si se ve, por favor. Ya, ya, doctora. Sí se ¿Se ve, ve, doctora. doctor? Sí, Ok. queratitis. Sí. ¿Puedo empezar entonces? Sí, doctora, puede empezar. Ok. Muy buenas tardes. El día de hoy nos toca revisar un poco lo que es una enfermedad ocular que se llama queratitis. No sé si me escuchan bien, yo creo que sí. Cualquier cosita me avisan, por favor. Hay buen audio, doctora, y se ve bien el PPT. Ok, perfecto. Entonces, empezamos. La queratitis es una patología que se asienta en la córnea, que es una parte importante del globo ocular. Posiblemente en anatomía ya lo hemos llevado. Esta córnea tiene una función protectora, protege al ojo. Es el órgano que tiene una mayor inervación, ya que no tiene irrigación. Esta córnea es la responsable de 40 dioptrías del poder óptico del ojo. Y su nutrición está a cargo de las lágrimas naturales y del humor acuoso en la parte interna. La córnea posee varias capas. Estas capas son capas protectoras, como su nombre lo dice, y empieza en la parte más externa, que es el epitelio. El epitelio es un epitelio estratificado, que es la parte más externa de la córnea, seguida de una pequeña capa de Bowman, que es otra capa protectora, pero que tiene mayor fuerza. Y entre la capa de Bowman, debajo de la capa tenemos al estroma. El estroma es la capa más gruesa de la córnea, que está conformada por fibras de colágeno, tejido conjuntivo y agua. Esta fortalece a la córnea y hace que sea flexible y transparente. Recientemente, en el año 2013, ha sido descubierta una pequeña capa, que es la capa de Dewar, ¿ya? Que es también impermeable y que está en la última fila de los queratocitos. Debajo de esta capa tenemos la membrana de Descemet. Es una membrana interna muy fuerte y tiene la función protectora. Y tenemos cerrando esta parte de la córnea el endotelio, que es la parte inferior, que es la parte que hace que sus células bombeen el exceso de agua hacia afuera de la córnea. Esta capa es muy importante, no tenemos muchas células endoteliales y conforme vamos envejeciendo lo vamos perdiendo. Y tenemos que tener mucha protección en la cirugía de córnea, de catarata, porque la nueva técnica, que es la facomultificación, que ya todos conocerán, hace que perdamos parte de estas células y podría haber complicaciones si no lo hacemos muy bien. ¿Qué es la queratitis? ¿Qué podemos decir que es la queratitis? La queratitis es un proceso inflamatorio que afecta a la córnea, ¿no? Puede afectar a cualquiera de sus capas. Presenta especial relevancia porque asienta sobre una estructura cuya transparencia es fundamental. Si la córnea se opaca, nosotros perdemos la visión. Y a veces por procesos inflamatorios e infecciosos, esta córnea tiende a opacarse, con la consiguiente pérdida de la agudeza visual. La fisiopatología de la córnea, de la enfermedad de la queratitis, se inicia con una alteración del mecanismo de defensa. El germen, que puede ser una bacteria, un virus u hongos, se adhiere al epitelio
a la membrana basal o al estroma. Esta altera las citoquinas, produciendo extravasación de los neutrófilos e invasión de los macrófagos. Tenemos una inflamación estromal, proteolíquidos en el estroma, liquefacción del tejido produciendo necrosis. Y por lo tanto, luego de la queratitis, tenemos una úlcera corneal. La lesión en profundidad. La lesión en profundidad se clasifica en exfoliación, cuando la lesión ocurre en algunas capas del epitelio superficial. Una erosión afecta todas las capas del epitelio, pero no al estroma, limitado por la membrana de Bowman. Voy a retroceder un momentito para explicar con mayor intensidad. Este es el epitelio, ¿no? Es una erosión cuando se lesionan ciertas células, y si ya pasa la capa de Bowman y agarra el estroma, tenemos ya una erosión más, que tenemos ya una úlcera. La úlcera está afectando el estroma. El diagnóstico se establece tras la aplicación de la fluoresceína, evidenciándose la lesión al observarla con un filtro de luz azul en la lámpara de hendidura. Esta es una lámpara de hendidura, y ya todos sabemos, es un microscopio invertido, ¿no? Este es un foco que nos permite ver la córnea y otros anexos del ojo. Existen muchos factores de riesgo para que nosotros podamos tener esta patología. En primer lugar, tenemos el uso de lentes de contacto. Y en realidad son los lentes de contacto blandos. Gracias a la nueva tecnología que existe ahora de una cirugía de la córnea por láser, estamos evitando que los pacientes usen mucho lentes de contacto. También puede existir alteraciones de la superficie ocular, como podría ser el ojo seco, que le llamamos queratitis sica, una blefaritis crónica, una alergia, procesos de trauma, como en los agricultores o los granjeros, que posiblemente en su trabajo se llegan a lesionar con partes de los troncos de los vegetales, ¿no? Las trabajadoras de fábricas o trabajadoras del hogar que utilizan muchos ácidos o álcalis para la limpieza, también son propensas a tener una emergencia cuando les caen estas sustancias. Hay enfermedades sistémicas, como la diabetes, que podría condicionar una úlcera, o enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, Stevens-Johnson, que lo que hacen es una queratitis sica, o pacientes con inmunosupresión. Podemos clasificar esta queratitis en dos grandes grupos, ¿no? En infecciosas y en no infecciosas. Dentro de las infecciosas, por orden de frecuencia, tenemos en primer lugar la bacteriana, seguida de la viral y por último la micótica. En las no infecciosas podemos tener en primer lugar las queratitis sicas, las alérgicas o las traumáticas. En esto se va a basar nuestra clase. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. El cuadro clínico de toda queratitis, ya sea viral, bacteriana, zika, siempre va a venir precedida de un dolor. Dolor. ¿Por qué dolor? Porque esta córnea tiene mucha inervación. Y lo principal es el dolor. Seguido de un ojo rojo, que presenta una inyección periquerática. Los vasos están bien inflamados y se observan fácilmente, sin necesidad de una lámpara de hendidura. El dolor que produce lagrimeo por reflejo y blefaroespasmo. También, como está lesionada la córnea, tenemos fotofobia. La luz nos molesta. Visión borrosa
Y podemos encontrar a veces secreción purulenta, mucopurulenta o serosa de acuerdo al germen que esté presente. Entonces podemos resumir que tenemos una triada en todo el tipo de queratitis. Tenemos dolor, inyección ciliar y visión borrosa. Ese es lo patognomónico de una queratitis. Empezaremos por la más frecuente, que es la queratitis bacteriana. Hemos dicho que hay factores condicionantes: el uso de lentes de contacto blandos, alteraciones de la superficie ocular, una queratitis herpética, una queratitis zika. Los gérmenes causantes. Los gérmenes más frecuentes, casi en un 60%, es la Pseudomonas aeruginosa. Estas generalmente se encuentran en las lentes de contacto. Como sabemos, la Pseudomonas produce una secreción verdosa. Tenemos también a Staphylococcus aureus, que produce una lesión focalizada y definida, y el color es secreción blanco-amarillento. El Streptococcus pyogenes y pneumoniae son muy poco frecuentes, pero muy agresivos. ¿Cómo los encontramos o cómo diferenciamos? Bueno, ya hemos hablado de dolor, lagrimeo, fotofobia y visión borrosa, ¿no? Eso sí, ya lo que tenemos. Los signos tenemos dolor, lagrimeo, fotofobia y visión borrosa, ¿ok? Bien claro en una queratitis. Los signos son una quemosis. ¿Qué es una quemosis? Un edema de conjuntiva, que podemos ver como un picarón, ¿no? Se edematiza la conjuntiva y con la parte límite con la córnea no puede despegarse, hace como un picarón. Hay una inyección ciliar, vean los vasitos de la esclera que está bien inflamada, bien irritada. No sé si ven un edema corneal, la córnea se vuelve turbia y a veces tenemos en la parte inferior una secreción que se llama hipopio. No necesariamente es pus o infección, puede ser células inflamatorias. En la lámpara de hendidura podemos nosotros teñir con una sustancia que se llama fluoresceína, y con un filtro de luz azul que tiene la lámpara de hendidura podemos observar los distintos tipos de lesiones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una pequeña lesión que se ve natural, pero si le teñimos con fluoresceína, vemos una pequeña úlcera en la parte inferior. En esta parte, si vemos bien, hay otra pequeña úlcera que con la tinción se nota mucho mejor. Y acá ya es mucho más grande, ¿no? Es una úlcera marginal que se ve acá. Inclusive se ve la secreción. Todo lo que tiene la fluoresceína es lesión y secreción. Esta es una úlcera que lo vemos en la lámpara de hendidura. No sé si pueden seguir las flechas. Y en un mapeo tenemos así, ¿no? Con la fluoresceína se ve toda la úlcera. La úlcera ya está tomando parte del estroma. Ya pasó el epitelio y la membrana de Bone. Acá podemos llegar a una necrosis del estroma, ¿no? Se va destruyendo, entonces el organismo, como siempre está muy atento a la cicatrización, empieza a producir una neovascularización, cosa que no debe de suceder en la córnea, ¿no? La córnea es avascular. Si empiezan los vasitos a penetrar y a tratar de cicatrizar toda esta lesión, al final vamos a terminar con una cicatrización que produce y se llama leucoma. Puede haber también una perforación de la córnea. Estamos viendo acá que la luz de la lámpara de hendidura se pierde en esta parte, ¿no? Y continúa después, es una perforación ocular. En pacientes diabéticos también podemos ver el Pseudomonas,
que ya tomó bastante la córnea. Y con una ecografía podemos ver hasta dónde ha penetrado la lesión y la alteración que produce dentro del ojo, porque también hay proceso inflamatorio intraocular. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? El diagnóstico lo hacemos definitivamente con la toma de la muestra de la secreción, ¿no? Tenemos que llevar al laboratorio para que hagan el cultivo y el antibiograma y de acuerdo a eso dar antibióticos específicos. Estamos utilizando actualmente moxifloxacino o tobramicina hasta el resultado del antibiograma, que a veces son los medicamentos que son más efectivos contra ese germen. También utilizamos midriáticos para dilatar la pupila, porque al dilatar la pupila relajamos un poco los vasos y los nervios y baja un poco el dolor. Analgésicos vía oral o corticoides tópicos, pero ya en fase posterior, una vez que tenemos el diagnóstico, el antibiótico específico, ya podemos utilizar el corticoide, pero no de inicio, de la parte ya terminal. Pasaremos a ver lo que es una queratitis micótica. El 80% está, la responsabilidad de la queratitis micótica es la Candida albicans. Es un germen muy frecuente. Puede producir tipos de lesiones. Y los factores de riesgo son, como dijimos, los traumatismos, con mayor frecuencia en los agricultores, pacientes diabéticos, pacientes que usan por mucho tiempo los corticoides o enfermedades de la superficie ocular. Los gérmenes causantes son la Candida albicans, en primer lugar, el Fusarium o Aspergillus. Cualquiera de los tres pueden ser los causantes de la enfermedad de la queratitis micótica. Diagnóstico, como toda patología, una toma de la muestra con un hisopo o raspado corneal. Podemos hacer también cultivo de lentes de contacto o antibiograma. Una queratitis micótica ingresa más profundamente a la córnea. Tenemos una tomografía ocular. A veces pasa todo el estroma. Esta es la parte del estroma. Y aquí tenemos acá un poco de hipopio. La parte frontal y esta es la parte lateral con una tomografía. El tratamiento puede ser médico, previniendo los traumatismos a los agricultores, una antibiótico terapia específica tópica, todo es tópico, usamos midriáticos y corticoides al final. Podemos hacer también cirugía, si esto no falla, hacemos una queratectomía, que significa debilitación del epitelio corneal, o una queratoplastia, que ya es un trasplante corneal. Gracias a que la córnea no tiene mucha vascularización, podemos hacer un trasplante corneal, ¿no? Eso es lo positivo. Hablemos un poco de una queratitis viral. La queratitis viral es una infección causada por el virus del herpes simple y esta causa hasta un 60% de ceguera. Clínica y tratamiento. Los síntomas, como sabemos, son como toda queratitis: lagrimeo, fotofobia, ojo rojo y visión borrosa. Esta queratitis da lesiones patognomónicas, que vamos a ver ahora. Tiene erosiones punteadas o úlceras dendríticas. El tratamiento es con aciclovir tópico y oral, antibiótico terapia como profilaxis para evitar las infecciones, porque sobre un virus siempre se asienta una bacteria. Midriáticos para evitar el dolor y las sinequias.
porque a veces la pupila se pega hacia el cristalino. Corticoterapia y debridación. Tenemos algunos tipos de lesiones herpéticas, como verán acá. Es característico con tinción de fluoresceína o rosa de bengala, ¿no? Es otro tinte. En el primero vemos unas lesiones tipo estrellas, llamamos lesiones estrelladas. Acá como dendríticas, como racimos de árboles, unas úlceras marginales, úlceras geográficas. Y cuando las alteraciones persisten en el epitelio, la córnea se va cicatrizando y terminamos en lesiones residuales, como, no sé si ven acá, es un leucoma, ¿no? Una manchita blanca que han visto en muchos pacientes. Esto impide la visión. Está al centro de la pupila y como saben, nosotros vemos por el centro de la pupila y si esto no nos permite ver, quiere decir que va a ser bien difícil la visión o a veces hay pérdida de visión por el leucoma. Todas estas lesiones maltratadas pueden terminar en un leucoma. Vemos aquí un mapeo muy bonito. Acá el ojo con una tinción de angiofluoresceína. Ven acá las ramas, las ramificaciones, el árbol, digamos, con sus ramas en todas las flechas y el mapeo, ¿no? Este es el tipo de úlcera que produce el herpes. Otro mapeo de una úlcera marginal, parte superior. Miren los vasos, cómo penetran, cómo nuestro organismo intenta cubrir las lesiones, pero cubre con vasos, eso no es bueno para nosotros. Y otra úlcera acá, tipo dendrítica, dos tipos de úlceras, ¿no? Aquí tienen el mapeo de una úlcera dendrítica y una úlcera marginal geográfica. Pasemos a la queratitis alérgica. Es un tipo de queratitis que normalmente se presenta en pacientes que tienen antecedentes de alergia, tienen uso de lentes de contacto por mucho tiempo, trabajan en lugares donde hay mucho polen o muchas sustancias que pueden producir alergia. No solamente es ocular, ¿no? Es alergia nasal y general. En el ojo lo que pasa es que los folículos se agrandan. Párpado superior, si volteamos el párpado superior vemos todos los folículos muy hiperplásicos, ¿no? Muy grandecitos. Esto lesiona el borde marginal de la córnea, como vemos acá. Pueden producir erosiones, pueden producir úlceras marginales por estos párpados que están muy engrosados. Vemos acá que los párpados producen una lesión superior, ¿no? Una úlcera y estos vasitos que están entrando a defender la lesión. Tratamiento para la queratitis alérgica, medidas higiénico-dietéticas, evitar alergenos, recambio de lentes de contacto, actualmente hay lentes desechables, evitar la liberación de mediadores, de mastocitos, utilizando el cromobicato disódico, nidocromilo sódico, evitar la acción de mediadores inflamatorios utilizando los AINES, el diclofenaco es muy bueno, antihistamínicos tópicos como la olopatalina, corticoides tópicos, usamos la más suave, la flormetalona y que tiene mayor tiempo de acción. Lágrimas naturales debemos usar porque sobre una base de un ojo seco también hay lesiones y antihistamínicos por vía oral. Esta es una patología muy frecuente en jóvenes de 14 a 21 años y al parecer después va pasando o va bajando la frecuencia.
Otra patología muy importante que tenemos es el ojo seco o keratitis zica, que en la actualidad es la más frecuente entre niños, adultos, jóvenes, adultos, porque antiguamente era una patología de mayores de 50 o 60 años, que por edad del ojito o cualquier secreción iba disminuyendo. Pero en la actualidad, como utilizamos muchos medios tecnológicos modernos, celulares, tablets, laptops, computadoras, entonces hacemos que estemos con el ojo permanentemente abierto, poca frecuencia de parpadeo, y eso nos conduce a una evaporación de la lágrima. Al evaporarse la lágrima, el ojito se va secando, entonces vamos a tener síntomas como sensación de cuerpo extraño, resequedad ocular, dificultad para abrir los párpados por la mañana, ojo rojo y disminución de la agudeza visual. Esto está pasando desde niños de 6 años, porque los niños actualmente usan mucho el tablet, demasiado celular, no lo sé. Y los jóvenes que estudian, y por la pandemia todos hemos estudiado con celulares o con computadoras, ¿no? Entonces, como hablaba con mis alumnos, es necesario que utilicen lágrimas naturales para que en el futuro no estén con el ojito seco. Signos importantes que podemos ver ante una lámpara de hendidura son erupciones punteadas en la córnea, ¿no? Porque teñimos con fluoresceína y queda, como no hay una lágrima buena que pueda eliminar estos restos, queda teñida de esta forma. Una queratitis punctata la llamamos. Entonces no hay un barrido limpio de las lágrimas porque no tenemos buena lágrima o porque está evaporada. Necesitamos utilizar lágrimas naturales. Con una tinción de rosa de Bengala vemos también acá filamentos mucosos y una queratitis zica. ¿Cómo lo tratamos? Hay queratitis zica leve, moderada y severa. Si es leve o moderada, podemos utilizar lágrimas artificiales que existen en el mercado con o sin preservante. Depende del paciente porque a veces al preservante le hacen alergia, entonces tienen que utilizar sin preservante. Existen en gotas y en gel. Las gotas se utilizan cada 8 horas y el gel cada 12 horas, que tiene mayor tiempo de acción, pero tiene lo negativo de que ustedes pueden ver borroso 1 o 2 minutos después de haber echado el gel. En cambio, las gotas no. Si es severa, nosotros ocluimos los puntos lacrimales. Ustedes saben que tenemos puntos lacrimales por donde eliminamos las lágrimas hacia la parte inferior. Entonces, al ocluir los puntos lacrimales, podemos quedarnos con las lágrimas y nos protege la córnea. Utilizamos un nuevo medicamento que estimula la formación de lágrimas, se llama ciclosporina, pero esto demora su efecto de acción de 3 a 6 meses. Por último, hacemos cirugía, ¿no? Cerramos los puntos lacrimales o cubrimos la córnea. Espero no cansarlos, nos faltan 2 tópicos más, un poquito de respiración y seguimos. Tenemos queratitis fotoeléctricas, quemaduras de los ojos, digamos, ¿no? La más frecuente, la que ustedes pueden ver, para relajarnos un poco, nos vamos a la playa, nos echamos bronceador, nos quedamos todo el día en la playa, nos quemamos la piel y de paso nos quemamos los ojitos, ¿no? Entonces, una exposición por mucho tiempo a la luz intensa o la luz ultravioleta nos produce una queratitis, una quemadura del ojito. Ustedes llegan tranquilos a su casa, no sienten nada, pero tras unas horas el paciente empieza a presentar sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y fotofobia, ¿no? Típico.
Tratamiento para esto es muy fácil porque solamente ha sido dañado el epitelio y podemos ocluirnos el ojito con un ungüento oftálmico por 24 a 48 horas, porque sabemos que todo epitelio se regenera en 24 a 48 horas. Y la primera capa de la córnea es epitelial. Con esto no hay problema. Pero tenemos queratitis cáusticas, ¿no? Que están causadas ya por sustancias químicas. Las quemaduras químicas constituyen una emergencia para nosotros, ya que pueden dañar permanentemente la función visual. La mayoría de las lesiones químicas se producen principalmente en el lugar de trabajo o accidentalmente. Hay dos tipos. Los ácidos no penetran el ojo y tienden a producir solamente una lesión superficial. Pero los álcalis saponifican los lípidos y penetran en el ojo produciendo lesiones destructivas, tanto en los vasos como en las estructuras más profundas. Entonces siempre una buena anamnesis nos va a ayudar a ver qué tipo de ácido nos ha dañado o álcali, ¿no? Cualquiera de los dos. Aquí tenemos una quemadura por ácido. Generalmente ocurre en el epitelio. Tenemos un mapeo que hay una úlcera o una erosión corneal. También acá tenemos la misma forma. Tratamiento con antibiótico, con un buen lavado, podemos mejorar esta lesión. Pero los álcalis nos destruyen. Saponifican todo, destruye la córnea, llega al estroma, todos los anexos. Aquí vemos la conjuntiva destrozada, dañada, la esclera, los párpados. Igual acá, también agarra párpado y hasta puede destrozar la esclera. Y no sé si aquí se dan cuenta, es parte del iris. La unión iridocorneal. Iridoescleral, perdón. Párpado también dañado. Es álcali. ¿Qué haríamos con esto? Lo primero, si tenemos en nuestra emergencia o en nuestro internado unas gotitas de anestésico tópico, sellos de irrigación copiosa con suero fisiológico, no sé si tendrán BSS, se evaluará el ojo haciendo especial hincapié en dos marcadores de severidad, la abrasión corneal y la inyección vascular perilímbica. La valorización de afectación corneal la realizaremos con fluoresceína. Esto sí estamos en un consultorio oftalmológico, ¿no? Por supuesto. Pero como estamos en internado 01, no vamos a tener esto. Solamente ocluiremos el ojo y remitiremos al oftalmólogo. Esta es una lesión por álcali. Destruye el ojo, lesiona la córnea y terminamos así como en un tisis bulbi, ¿no? Sí, de esto sí habrán visto muchos pacientes. Una córnea blanca, completamente lesionada. Espero no haberlos cansado, que hayan aprendido mucho más de ojos. Estoy muy contenta con el grupo que tuve y deseo compartir con ustedes las enfermedades más frecuentes que podrían encontrar durante el inicio de su profesión, ¿no? Empezarán con internado, que es para lo que formamos nosotros, y para el serum, porque de ahí a cada uno busca su especialidad. Lo más importante para oftalmología es un ojo rojo. Eso es lo más importante que van a encontrar ustedes. Y de ojo rojo tenemos unas 5 patologías que yo creo que ustedes podrán diferenciar. Tenemos en primer lugar la hemorragia subconjuntival. Es un sangrado ocular, profundo, espectacular, que asusta al médico y al paciente. Pero mientras ustedes tengan una córnea transparente y una visión perfecta, no se asusten. Esto puede pasar en 20 días o más, depende del grado de sangrado. Por precaución, podrían ustedes decir al paciente que se tome la presión arterial, si es un hipertenso o no,
Y si no, los factores de sangrado son tos, vómito, estreñimiento, y a veces sucede sangrado en pacientes parturientas, ¿no? Que durante el parto pujan con mucha fuerza y puede sangrar a veces los dos ojitos. No se asusten que esto pasa tranquilamente en 20 días. Vamos a encontrar cuerpos extraños, comunes, ¿no? Estamos caminando por la calle, un mosquito o alguien se nos acerca y una patita de mosquito se aloja en la parte interna del párpado superior. Te produce ojo rojo, lagrimeo, dolor, te viertes el párpado si puedes y le quitas con una gasita esta patita de un animalito que posiblemente o un cuerpo extraño que entró. Otro tipo de cuerpo extraño que vamos a tener es en la córnea. Los trabajadores fijan el carro para pintar, se llama esmeril, salta pedacito de metal y se incrusta en la córnea. Si es muy superficial, quizás con una torunda lo podrían sacar y un poquito de anestesia que pueden usar la silocaína común, ¿no? Que tenemos en emergencia. Pero si no, ocluyen y lo mandan al oftalmólogo. Esta parte es más difícil. Esto sí quizás lo podrían hacer. Esto es lo más importante para nosotros, los oftalmólogos, la conjuntivitis, ¿no? Y para ustedes también es un proceso infeccioso, puede ser viral, bacteriano, ya lo llevaron, pero hay que diferenciar de un ojo rojo. Y vean la córnea muy transparente. Tratamiento antibiótico de acuerdo al germen causante, ¿no? Quizás en Serum, si están en Huaraz, en Puno, en Huancavelica, hay mucha gentamicina en los centros de salud, quizás utilizar gentamicina o Framicor, no van a tener medicamentos un poquito más fuertes como acá, pero quizás utilizar eso, ¿no? Ciprofloxacina, si tuvieran, sería lo mejor. 3 a 4 veces al día por una semana. Si no mejora, mandar al oftalmólogo, por supuesto. Otra enfermedad es la queratitis, lo que hemos hablado, ojo rojo, córnea turbia, dolor, lagrimeo, inyección periquerática y hipopia. Este sí va al oftalmólogo. Hay un glaucoma agudo que también ya lo han visto ustedes, ojo rojo, una córnea bombada, edematosa y es un dolor insoportable. Es un dolor que te da náuseas hasta mareo. Terminas en emergencia. Este es un glaucoma agudo, esta es una emergencia ocular. Y por último, algo que lo van a ver mucho en toda su práctica de Serum, mayores de 60, 70 años en los pueblos que no han bajado a la ciudad para poder operarse de catarata. A veces son ciegos, simple y llanamente por no haberse operado de la catarata. Como salud preventiva, ustedes pueden hacer un despistaje y encontrar pacientes con catarata. Mandarlos al centro para que los operen. Aunque hace 20 años empezó una campaña de cirugía de catarata y se supone que hemos abarcado gran parte del país y no debemos encontrar, al menos en Lima, no debemos encontrar pacientes ciegos por catarata. Quizás en provincias sí. Es todo lo que quería recordarles para que sean unos buenos profesionales, una buena anamnesis, una buena exploración de todo órgano, no solo del ojo, y que tengan y dejen muy bien a nuestra universidad. Los estamos formando para ser excelentes profesionales. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Estoy para responder. Si todo ha estado bien. ¿No hay preguntas? Doctora, yo tengo una pregunta. Buenos días, buenas tardes, ¿sí? Claro, doctora. La rosa de Bengala, ¿en qué caso se usa? Utilizamos igual que la fluoresceína. Cuando no tenemos la fluoresceína, que es más didáctico, encontramos la rosa de Bengala para poder encontrar más lo que es secreción mucosa o secreciones en la córnea.
¿Algo más? Bueno, espero que haya sido de gran ayuda, gran apoyo esta charla. Disculpe, doctora, Sí, sobre la inyección ciliar o periquerial, ¿puede explicar de nuevo? acá tenemos una inyección periquerática. Tenemos vasitos en la conjuntiva y tenemos vasitos en la esclera, ¿ok? Cuando tenemos una conjuntivitis, lo que se inflama es la conjuntiva y los vasos de la conjuntiva se vuelven superficiales y tú puedes sacar ver unos vasitos superficiales, ¿ok? Pero tienes una córnea muy transparente. Pero cuando la afección ya es más profunda y agarra la córnea, se inflaman los vasos de la conjuntiva que no se ven y lo que vemos es la inyección periquerática alrededor de la córnea y esos son los vasos de la esclera. Esos vasitos de la esclera se inflaman más como tratando de proteger la lesión de la córnea. Porque nuestro organismo lo que hace con los vasos, las arterias y las células que tienen es tratar de proteger cualquier lesión, no solo en el ojo, en cualquier parte, ¿no? Entonces, esto nos avisa que hay una lesión fuerte acá y lo que tenemos que evitar es que en el caso del ojo, estos vasitos internos no penetren a la córnea. Porque si penetran a la córnea, al final producen una cicatrización y al presentarse la cicatrización tenemos un leucoma, o sea, una cicatriz de la córnea que no nos evita ver, no nos permite ver bien. ¿Está bien, hijo? ¿Alguna pregunta más? Esta es la gran diferencia. Sí, está bien, doctora, gracias. Inyección subconjuntiva y este es periquerática de la esclera. ¿Alguien más? Bueno, he tenido el gusto de compartir con ustedes algo de oftalmología. Hay muchos chicos muy buenos, los felicito. Sigan adelante y seguiremos compartiendo con ustedes cualquier pregunta. Estamos a su disposición. ¿Ok? Muchas gracias por todo. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes, gracias. doctora Osorio. Buenas tardes. Muchas gracias, Buenas doctora. tardes con todos. Ujú.